5 días antes del entierro que cambiaría España para siempre, alguien entró en el despacho del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado sin figurar en ningún registro oficial. Era cerca de las 11 de la noche del 30 de diciembre de 1978, y en el Ministerio de Defensa apenas quedaba personal de guardia. El visitante no dio su nombre al vigilante nocturno, quien después recordaría únicamente que vestía uniforme militar, sin insignias visibles, y que llevaba una cartera de cuero marrón bajo el brazo. Existía en aquellos años una lista secreta de exactamente 12 nombres con derecho a lo que internamente llamaban acceso fantasma. Personas que podían entrar y salir del edificio sin dejar constancia escrita. Lo que sucedió durante aquella conversación jamás se registró oficialmente, pero el ayudante personal de Gutiérrez Mellado, que permanecía en su pequeño despacho contiguo, escuchó voces elevadas atravesando la puerta de madera maciza. Cuando el visitante salió 40 minutos más tarde, el general permaneció inmóvil frente a la ventana durante casi una hora, fumando sin parar y mirando hacia la oscuridad de la calle Paseo de la Castellana, como si acabara de recibir noticias de una guerra que aún no había comenzado, pero que ya conocía su resultado. Aquel hombre que miraba la noche madrileña con los hombros caídos había nacido 66 años antes en esta misma ciudad, el 30 de abril de 1912, en un Madrid que aún creía en la monarquía, en un orden natural de las cosas, donde los militares protegían a España desde fuera, no desde dentro. Huérfano siendo apenas un adolescente, Manuel Gutiérrez Mellado construyó su vida sobre dos pilares que entonces parecían inquebrantables: el ejército y la disciplina. En 1929 ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, donde un joven comandante llamado Francisco Franco imponía un régimen de hierro a los cadetes. 4 años después, salió como teniente de artillería con el número 1 de su promoción, un logro que marcaba no solo excelencia técnica, sino también capacidad de resistencia, porque en aquella academia no sobrevivían los débiles ni los que cuestionaban órdenes. Lo que nadie podía imaginar entonces era que aquel brillante teniente, formado en la obediencia absoluta, terminaría siendo acusado de traición por los mismos valores que le enseñaron a defender. Pero en 1933, cuando recibió su despacho de oficial, el futuro aún parecía una línea recta: ascender, servir, obedecer. España estaba a 3 años de quebrarse en 2 mitades irreconciliables, y él estaba a 43 años de convertirse en el hombre más odiado de su propio ejército. Julio de 1936 llegó como un incendio que nadie pudo apagar. Cuando parte del ejército se alzó contra la República, Gutiérrez Mellado se encontraba destinado en un cuartel de campamento en las afueras de Madrid. Allí tomó la decisión que determinaría el resto de su vida. Se sumó al alzamiento. No por fanatismo ideológico, según recordarían después quienes lo conocieron, sino por algo más profundo y más simple: lealtad al ejército, a sus compañeros, a ese código no escrito que decía que un oficial no traiciona a sus hermanos de armas. Cuando el cuartel cayó en manos republicanas tras un asedio breve pero sangriento, logró escapar y volver a Madrid, donde fue detenido casi de inmediato. Durante meses permaneció encerrado en el mismo colegio donde había estudiado de niño, convertido ahora en prisión improvisada, esperando un juicio que podía terminar en fusilamiento. En 1937, un tribunal popular lo absolvió por falta de pruebas suficientes. Lo que sucedió después permanece envuelto en capas de secreto y reconstrucción histórica. Documentos del Servicio de Inteligencia franquista sugieren que Gutiérrez Mellado, con documentación falsa, trabajó en la Madrid sitiada como agente clandestino, organizando redes de evasión para pilotos y oficiales atrapados en territorio republicano. Hay quien afirma que instaló una emisora de radio secreta en un edificio de la Gran Vía para transmitir información militar al bando sublevado. Nunca habló públicamente de aquellos años, y cuando décadas después algunos lo acusaron de haberse emboscado durante la guerra, se limitó a guardar silencio con esa misma expresión que tendría frente a la ventana aquella noche de diciembre: la mirada de alguien que sabe que ciertas verdades
nunca convencen a quienes ya decidieron odiarte. La guerra terminó con una España partida en vencedores y vencidos, y Gutiérrez Mellado estaba del lado que ganó. Durante 36 años sirvió en el ejército de Franco, ascendiendo con paciencia metódica. General de brigada en 1970, general de división en 1973. No fue un africanista espectacular ni un teórico brillante, sino un militar técnico, eficiente, gris. Cuando en junio de 1975 lo destinaron a Ceuta como comandante general, parecía el final natural de una carrera honorable pero sin estridencias. Tenía 63 años y España tenía un dictador agonizante en la cama de un hospital. Nadie podía predecir que en menos de 2 años aquel general casi retirado estaría sentado en el Consejo de Ministros intentando convencer a sus propios compañeros de que el tiempo del ejército como poder político había terminado. Nadie podía predecir que tendría que soportar insultos en los entierros de camaradas asesinados mientras permanecía en silencio, porque cualquier palabra suya podía convertirse en el detonante de un golpe de Estado. Nadie podía predecir que el hombre formado para obedecer tendría que enseñar a obedecer a una institución que llevaba 40 años creyéndose por encima de la ley civil. Pero aquella noche de diciembre de 1978, mirando a la oscuridad desde su despacho, Manuel Gutiérrez Mellado ya lo sabía todo. Sabía que dentro de 5 días tendría que estar de pie junto al féretro del general Constantino Ortín, mientras una multitud uniformada y civil gritaba contra él, contra el gobierno, contra la democracia que intentaba construir. Sabía que algunos de esos gritos vendrían de hombres a los que había conocido durante décadas, con los que había compartido destinos y ceremonias. Sabía que lo llamarían traidor, que pedirían su cabeza, que lo convertirían en símbolo de todo lo que el viejo ejército franquista consideraba una rendición inaceptable. Y sabía también algo más terrible, que no podía responder, que no podía defenderse, que tenía que permanecer impasible mientras lo destruían públicamente, porque cualquier reacción suya sería la excusa perfecta para que los conspiradores dijeran que el ejército estaba fuera de control y que solo un golpe militar podía salvarlo. ¿Qué le dijo aquel visitante nocturno que lo dejó tan derrotado antes de que comenzara la batalla más difícil de su vida? 2 años antes, cuando Adolfo Suárez lo llamó para ofrecerle el puesto de vicepresidente del gobierno para asuntos de la defensa, Gutiérrez Mellado creyó que se trataba de un error o una broma. Era septiembre de 1976, y el teniente general Fernando de Santiago acababa de dimitir porque no estaba dispuesto a aceptar la legalización de sindicatos que consideraba revolucionarios. Suárez necesitaba urgentemente un militar de prestigio que fuera creíble ante los mandos, pero que al mismo tiempo estuviera dispuesto a aceptar el camino hacia la democracia. La lista de candidatos que cumplían ambos requisitos era dramáticamente corta. Cuando le propusieron el cargo, Gutiérrez Mellado pidió 24 horas para pensarlo, pero en realidad solo necesitó 24 minutos. Aceptó porque entendió algo que muchos de sus compañeros no querían ver: que España había cambiado, que el modelo de un ejército tutelando la política ya no era sostenible, que la única forma de preservar la institución militar era apartarla del juego partidista antes de que la arrastrara hacia una nueva guerra civil. El 22 de septiembre de 1976, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto que lo nombraba ministro sin cartera y vicepresidente primero. Fue el principio de la etapa más complicada de su vida. No solo tenía que gestionar la transición de un ejército franquista hacia un ejército democrático, sino que tenía que hacerlo mientras una parte significativa de ese mismo ejército lo consideraba un vendido, un cobarde o algo peor. Las reformas que impulsó durante los años siguientes parecen técnicas cuando se leen en documentos oficiales. Creación del Ministerio de Defensa unificado mediante Real Decreto de julio de 1977. Supresión de los 3 ministerios militares separados.
Reorganización de los servicios de inteligencia con la creación del CECID. Modernización de estructuras operativas. Reforma de ordenanzas. Mejora de salarios. Pero detrás de cada reforma había resistencias, amenazas veladas, filtraciones a la prensa ultra, rumores de golpe. Cada vez que cerraba un cuartel anticuado o unificaba mandos, estaba tocando nervios sensibles de generales que veían cómo desaparecía el mundo en el que habían construido sus carreras. Cada vez que defendía la subordinación del ejército al poder civil, estaba diciéndoles a oficiales formados en la idea de que el ejército era el árbitro supremo de España, que ese tiempo había terminado para siempre. Y luego estaba el problema de ETA. Entre 1976 y 1979, la organización terrorista asesinó a decenas de militares, guardias civiles y policías. Cada funeral se convertía en un campo de batalla simbólico, donde los sectores involucionistas aprovechaban el dolor legítimo por la muerte de compañeros para exigir mano dura, suspensión de libertades, vuelta al orden anterior. Gutiérrez Mellado tenía que asistir a esos entierros como representante del gobierno, sabiendo que muchos de los asistentes lo culpaban a él más que a los terroristas por la violencia. La lógica era retorcida, pero poderosa. Si el gobierno hubiera mantenido las estructuras franquistas, si no hubiera legalizado partidos de izquierda, si no hubiera iniciado negociaciones sobre autonomías, ETA no tendría espacio político para operar. Por tanto, Gutiérrez Mellado y Suárez eran cómplices indirectos de cada asesinato. En los cementerios, entre lágrimas reales y banderas, esa acusación se gritaba sin filtros. El incidente más grave antes del entierro de Ortín ocurrió el 17 de noviembre de 1978 en Cartagena. Gutiérrez Mellado había convocado una reunión con cerca de 1000 militares en el Arsenal para explicarles los cambios políticos en curso y la Constitución que se votaría en diciembre. Era un intento de pedagogía democrática en un ambiente cada vez más hostil. Durante su intervención, el general de la Guardia Civil, Juan Atarés Peña, jefe de la tercera zona, se puso de pie y comenzó a hablar contra el gobierno y contra la Constitución. Un grupo de oficiales presentes lo aplaudió. Gutiérrez Mellado le ordenó salir de la sala. Atarés obedeció, pero al llegar a la puerta se dio la vuelta y lanzó más frases contra él y contra la reforma. Gutiérrez Mellado, con voz que no temblaba, pero que todos notaron tensa, ordenó su arresto inmediato. El capitán general Jaime Milans del Bosch, presente en la sala, ejecutó la orden. Atarés fue detenido, procesado por insulto a superior y finalmente absuelto por un consejo de guerra en mayo del año siguiente, aunque el tribunal dejó abierta la posibilidad de sanción disciplinaria. Lo importante no fue el resultado judicial, sino el mensaje. Dentro del ejército, había oficiales dispuestos a desafiar públicamente a la autoridad del ministro de Defensa, y había otros oficiales dispuestos a aplaudirlos. La fecha no era casual. El 17 de noviembre de 1978 era el mismo día previsto por la llamada Operación Galaxia, un plan golpista que pretendía asaltar el Palacio de la Moncloa. El plan se abortó, pero los nombres de Antonio Tejero y Ricardo Sáenz de Inestrillas quedaron registrados en los archivos de inteligencia como conspiradores activos. 3 años después, uno de esos nombres volvería a aparecer, esta vez con fusiles apuntando al techo del Congreso de los Diputados. Gutiérrez Mellado salió del incidente de Cartagena sabiendo que la ventana de tiempo se estrechaba. No era solo que hubiera militares descontentos, eso era inevitable en cualquier proceso de cambio profundo. El problema era que esos militares estaban organizándose, que tenían apoyos civiles, que contaban con sectores de prensa que los legitimaban, que interpretaban cada concesión democrática como una debilidad que había que explotar. Y él estaba en el centro de todas las frustraciones. Era el general que les decía a otros generales que tenían que obedecer a civiles, el hombre del régimen anterior, que ahora hablaba de Constitución y Parlamento, el camarada que aparentemente había traicionado el pacto no escrito de que el ejército siempre tendría la última palabra. No lo odiaban por ser de izquierdas, porque no lo era. No lo odiaban por ser antimilitarista, porque había dedicado toda su vida al ejército. Lo odiaban precisamente porque era uno de ellos, porque conocía los códigos internos, porque su traición
era percibida como una traición desde dentro, mucho más dolorosa y peligrosa que cualquier ataque externo. ¿Cómo se convence a hombres formados durante 40 años en la idea de su superioridad moral, de que tienen que aceptar órdenes de políticos a los que desprecian? Hasta el último momento creí que podríamos evitarlo, dice un antiguo coronel del Estado Mayor que prefiere no dar su nombre completo. Tiene 82 años, vive en un pequeño apartamento de Valladolid lleno de fotografías militares en blanco y negro, y cuando habla de aquellos años, su voz todavía tiembla ligeramente, como si el miedo de entonces no se hubiera disuelto del todo con el paso de las décadas. Este hombre trabajó directamente bajo las órdenes de Gutiérrez Mellado entre 1977 y 1979 en el corazón del Ministerio de Defensa y vio cosas que nunca se escribieron en los informes oficiales. Vio cómo el general recibía cartas anónimas amenazándolo de muerte, cómo algunos oficiales se negaban a saludarlo en ceremonias públicas, cómo en las reuniones de alto mando había silencios helados que decían más que cualquier discurso. Vio también cómo Gutiérrez Mellado seguía adelante con las reformas, imperturbable en apariencia, fumando sus cigarrillos eternos y trabajando hasta pasada la medianoche en aquel despacho que olía a tabaco rancio y a papeles viejos. Sabía que lo odiaban, dice el coronel. Sabía que cada día podía ser el último antes de que alguien decidiera que había que pararlo. Pero nunca mostró miedo. O tal vez lo mostraba solo cuando estaba solo. Los primeros días de enero de 1979 fueron el punto de quiebre. El 3 de enero, un comando de ETA asesinó en Madrid al general Constantino Ortín Gil, gobernador militar de la capital. Era un ataque deliberado contra un símbolo. Ortín representaba la continuidad del ejército en la nueva democracia, y su muerte era un mensaje de que ni siquiera los más altos rangos estaban a salvo. La reacción fue inmediata y explosiva. Sectores militares exigieron estado de excepción, suspensión de garantías constitucionales, mano dura contra todo lo que oliera a nacionalismo vasco. El gobierno de Suárez se negó, apostando por mantener la línea constitucional, incluso bajo presión terrorista. Para muchos oficiales, esa negativa fue la prueba definitiva de que el gobierno era débil, cobarde, cómplice. Y Gutiérrez Mellado, como vicepresidente y ministro de Defensa, era la cara visible de esa supuesta cobardía. El 4 de enero se celebró el funeral y entierro de Ortín. Lo que comenzó como una ceremonia militar se transformó en una manifestación política. La comitiva fúnebre, que debía ser solemne y controlada, se convirtió en una marcha de protesta de extrema derecha que recorrió Madrid desde la iglesia hasta el cementerio de la Almudena. Civiles ultraderechistas se mezclaron con militares uniformados. Se cantó el cara al sol, se quemaron icurriñas, se hicieron saludos fascistas que las cámaras documentaron con frialdad. Y se gritó. Se gritó contra ETA, lo cual era comprensible y legítimo. Pero se gritó también contra el gobierno, contra Adolfo Suárez, contra la Constitución recién aprobada, contra la democracia. Y se gritó contra Gutiérrez Mellado. «Gobierno, atiende, España no se vende», coreaban algunos. «Suárez, traidor, irás al paredón», gritaban otros. Y cuando el general apareció en la comitiva, con su uniforme impecable y su rostro impasible, los insultos se volvieron directos y personales. «Gutiérrez Mellado, estás acojonado», gritó alguien entre la multitud. Otras voces se sumaron con variaciones del mismo mensaje: cobarde, vendido, traidor. Hay testimonios no confirmados oficialmente que recogen gritos aún más duros, acusándolo de masón, de rojo, amenazándolo con el paredón. Lo que sí está documentado sin ninguna duda por los periodistas presentes es que la comitiva degeneró en un acto anticonstitucional, que hubo violencia verbal masiva contra las instituciones democráticas y que Gutiérrez Mellado caminó en medio de ese odio sin abrir la boca, sin responder, sin alterar su expresión. El coronel que trabajó con él recuerda lo que pasó al día siguiente en el ministerio. Llegó a la misma hora de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Algunos esperábamos que dimitiera, que dijera que ya no podía más,
pero se sentó en su despacho, pidió café y empezó a revisar los expedientes pendientes. Solo cuando su ayudante salió por un momento, lo vi apoyar la cabeza entre las manos. Fue solo un instante. Luego volvió a ser el de siempre, metódico, frío, imperturbable. Esa capacidad para seguir adelante pese al insulto público no era fortaleza ciega, sino cálculo estratégico. Gutiérrez Mellado entendía que cualquier reacción suya, cualquier palabra de defensa o de ataque, podía ser usada por los sectores golpistas como prueba de que el ejército estaba dividido, incontrolable, necesitado de una intervención salvadora. Si él respondía a los insultos, estaría alimentando el argumento de que la disciplina militar se había roto. Si renunciaba, estaría dejando el Ministerio de Defensa en manos de alguien probablemente menos comprometido con la democracia. Si contraatacaba, estaría dando a los conspiradores exactamente el pretexto que necesitaban. Así que eligió el silencio. Pero ese silencio tuvo un precio. El precio fue su reputación dentro del ejército que había sido su vida. El precio fue convertirse en el militar más odiado por muchos de sus propios compañeros. El precio fue saber que cuando entrara en un funeral, en una ceremonia, en una reunión de altos mandos, habría miradas que lo atravesarían con desprecio apenas contenido. El rey Juan Carlos, en la Pascua militar de aquel año, pronunció un discurso criticando veladamente el espectáculo de indisciplina que se había visto en el entierro de Ortín. Pero las palabras del rey no calmaron los ánimos. Si acaso, aumentaron la sensación entre los ultras de que la monarquía constitucional era también parte del problema. Los meses siguientes vieron un aumento de las conspiraciones. La Operación Galaxia, descubierta y abortada, había sido solo un ensayo. Había otros planes, otras reuniones secretas, otras listas de colaboradores dispuestos a actuar cuando llegara el momento. Y todos esos planes tenían un enemigo común: el gobierno de Suárez, el proceso democrático y el hombre que intentaba mantener al ejército dentro de la legalidad constitucional. Manuel Gutiérrez Mellado sabía que vivía con una diana invisible pintada en la espalda. Sabía que entre los militares que lo saludaban formalmente en los pasillos había quienes soñaban con verlo arrestado, juzgado, fusilado como traidor. Sabía que la delgada línea entre democracia y golpe dependía en parte de su capacidad para aguantar la presión sin quebrarse. Y sabía también algo que muy pocos entendían entonces: que el verdadero enemigo no era ETA, ni la izquierda, ni los nacionalismos. El verdadero enemigo era la incapacidad de una parte del ejército para aceptar que España había cambiado, que el viejo orden había muerto con Franco, que no había vuelta atrás posible sin otra guerra civil. ¿Cuántos de sus antiguos compañeros, de los hombres con los que había compartido cuartel y destino durante décadas, estaban dispuestos a matarlo para impedir ese cambio? Lo que muy pocos sabían en aquellos días tensos de enero de 1979 era que Manuel Gutiérrez Mellado llevaba meses ocultando algo que podría haberlo apartado del cargo si se hubiera conocido públicamente. Cada 15 días, siempre después del anochecer, un médico militar llegaba discretamente a su residencia oficial en la calle Princesa, sin figurar en ningún registro de visitas. El doctor Miguel Ángel Fernández había sido compañero de promoción del general en la Academia de Zaragoza, y esa antigua camaradería garantizaba un silencio que ningún protocolo oficial podría asegurar. Las consultas duraban apenas 20 minutos y siempre seguían el mismo ritual: tensión arterial, auscultación cardíaca, revisión de medicamentos, advertencias que Gutiérrez Mellado escuchaba con expresión impasible mientras fumaba su enésimo cigarrillo del día. Los análisis mostraban niveles de estrés incompatibles con un hombre de 66 años que acababa de sufrir un episodio de taquicardia severa durante una reunión del Consejo de Ministros en noviembre anterior. El médico le había ordenado reposo, reducción drástica del tabaco, alejamiento de situaciones de alta tensión. Gutiérrez Mellado había asentido en silencio. Había guardado la receta de medicamentos en el bolsillo interior de su chaqueta y había vuelto al día siguiente a su despacho del ministerio a las 7 de la mañana, como si nada hubiera ocurrido. Sabía que su cuerpo estaba comenzando a rendirse bajo el peso de años de presión acumulada,
de noches sin dormir, de cigarrillos encadenados, de comidas irregulares, devoradas entre reunión y reunión. Sabía que estadísticamente un hombre en sus condiciones físicas debería reducir su carga de trabajo o arriesgarse a un colapso mayor. Pero también sabía que no podía permitirse el lujo de parecer débil, vulnerable, humano, porque sus enemigos dentro del ejército interpretarían cualquier signo de fragilidad como una señal de que el momento había llegado, de que podían presionar más fuerte, de que estaba a punto de quebrarse. La ironía brutal de su situación médica era que el estrés que lo estaba matando lentamente provenía precisamente de intentar evitar que España volviera a matarse a sí misma. Cada reforma que impulsaba, cada reunión en la que intentaba convencer a generales reticentes de que el ejército debía obedecer al poder civil, cada funeral donde soportaba insultos en silencio, todo eso se traducía en picos de adrenalina que su corazón ya no procesaba con la eficiencia de décadas anteriores. El doctor Fernández le había explicado con paciencia profesional que el cuerpo humano no estaba diseñado para vivir en estado de alerta permanente, que los mecanismos de defensa del organismo eventualmente se agotaban, que lo que él estaba haciendo equivalía a conducir un automóvil con el motor al máximo de revoluciones durante años, sin parar nunca para mantenimiento. Gutiérrez Mellado había escuchado el diagnóstico con la misma expresión con la que escuchaba los informes de inteligencia sobre conspiraciones golpistas. Atención cortés, comprensión intelectual, rechazo práctico de las implicaciones. Porque si aceptaba reducir su ritmo de trabajo, alguien tendría que ocupar su lugar, y no había nadie en el panorama militar español de aquel momento que reuniera las mismas características imposibles: prestigio suficiente ante los mandos franquistas, compromiso genuino con la democratización, capacidad de aguantar presión extrema sin reaccionar. Así que seguía adelante, tomando los medicamentos que el médico le recetaba, ocultando los episodios de dolor en el pecho que a veces lo asaltaban durante las reuniones nocturnas, manteniendo la ficción de que era un hombre de hierro inmune al cansancio y al miedo. Pero había momentos en los que la máscara se resquebrajaba. Su ayudante personal, el comandante Torres, lo había encontrado una madrugada de febrero sentado en su despacho con las luces apagadas, respirando con dificultad, apretando el pecho con la mano izquierda. ¿Llamó al médico?, había preguntado Torres con voz tensa. No, había respondido Gutiérrez Mellado. Es solo cansancio, se pasará. Y se había pasado, como se pasaban todos los episodios, dejando únicamente una sensación persistente de que el próximo podría ser el definitivo. Torres nunca habló de aquel incidente con nadie, ni siquiera con el doctor Fernández, porque entendía que su general necesitaba mantener la ficción de invulnerabilidad. Entendía también que revelar la verdad sobre su estado de salud habría sido entregar munición a los sectores que buscaban cualquier excusa para exigir su dimisión. Imaginaba los titulares de la prensa ultra. Ministro de Defensa incapacitado por enfermedad oculta. Gutiérrez Mellado engaña al país sobre su salud. General enfermo pone en riesgo la seguridad nacional. La verdad médica se convirtió así en un secreto de Estado no oficial, compartido únicamente por 3 personas: el propio general, su médico y el ayudante que juramentó silencio sin que nadie se lo pidiera. ¿Cuántos otros secretos similares guardaba aquel hombre que caminaba por los pasillos del poder con la apariencia de fortaleza inquebrantable, mientras su propio cuerpo le recordaba cada noche que la resistencia humana tiene límites? Su esposa lo supo antes que nadie. María del Carmen no era mujer de preguntas insistentes ni de dramatismos innecesarios, pero llevaba 42 años casada con Manuel y había aprendido a leer los silencios que él nunca verbalizaba. Notó cómo en las últimas semanas de 1978 había comenzado a llegar tarde a casa, siempre con la misma excusa vaga de reuniones prolongadas. Notó cómo se quedaba dormido en el sillón del salón antes de cenar, algo que jamás había hecho en todos los años anteriores. Notó sobre todo cómo su respiración durante el sueño se había vuelto irregular, entrecortada, como si incluso inconsciente siguiera luchando
contra amenazas invisibles. Una noche de mediados de enero, después de que él volviera del entierro de Ortín sin decir una palabra sobre lo que había ocurrido, María del Carmen se sentó frente a él en la pequeña sala de estar de su piso de la calle Princesa y le habló con esa voz tranquila que usaba únicamente cuando las cosas eran verdaderamente serias. «Me estás mintiendo», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Gutiérrez Mellado, que estaba revisando documentos clasificados que técnicamente no debería haber sacado del ministerio, levantó la vista con expresión cansada. «No te miento, solo no te cuento todo». La distinción semántica no engañó a ninguno de los dos. Ella insistió. «Te están matando. No físicamente todavía, pero te están destruyendo desde dentro. Veo cómo vuelves cada noche un poco más vacío. ¿Hasta cuándo vas a aguantar esto?» Él cerró la carpeta de documentos, se quitó las gafas de lectura y por primera vez en semanas la miró directamente a los ojos con algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. «Hasta que termine. Hasta que el ejército acepte que tiene que obedecer a la Constitución. Hasta que podamos estar seguros de que no habrá otro golpe militar como el del 36. Lo que siguió fue una de las pocas conversaciones genuinamente personales que mantuvieron durante aquel periodo. María del Carmen le habló de sus nietos, de cómo apenas los veía desde que había aceptado el cargo de vicepresidente, de cómo sus propios hijos le preguntaban si su padre estaba bien, porque en las raras ocasiones en que coincidían parecía ausente, perdido en pensamientos que no compartía. Le habló de las llamadas telefónicas anónimas que habían comenzado a recibir en casa, voces masculinas que insultaban o amenazaban antes de colgar sin esperar respuesta. Le habló del miedo que sentía cada vez que él salía por la mañana sin saber si esa noche volvería, porque había leído los periódicos sobre los complots militares, sobre las conspiraciones, sobre los nombres de oficiales que públicamente lo desafiaban. Y le habló finalmente de algo que nunca antes había verbalizado. «No quiero que seas un héroe muerto. Prefiero un cobarde vivo». Gutiérrez Mellado permaneció en silencio durante varios minutos, fumando despacio, mirando la pared como si allí estuviera escrita una respuesta que no encontraba. Cuando habló, su voz sonaba más vieja de lo que sus 66 años justificaban. «Si dimito ahora, todo lo que hemos construido se derrumba. Suárez necesita un militar que mantenga al ejército controlado. Si yo me voy, el siguiente será alguien más blando o alguien más duro, y en ambos casos el resultado será el mismo: golpe de Estado. No puedo permitirlo». La conversación terminó sin resolución, como terminaban todas las conversaciones importantes en aquellos meses, con comprensión mutua de posiciones incompatibles, con aceptación resignada de que las circunstancias eran más fuertes que las preferencias personales, con la sensación compartida de que estaban atrapados en una corriente histórica que los arrastraba hacia un destino que ninguno de los dos había elegido, pero del que tampoco podían escapar. María del Carmen volvió a su habitación sabiendo que nada cambiaría, que su marido seguiría yendo cada mañana al ministerio sabiendo que lo odiaban, que seguiría asistiendo a funerales donde lo insultaban, que seguiría ocultando su agotamiento físico detrás de una máscara de eficiencia imperturbable. Y Gutiérrez Mellado volvió a sus documentos clasificados, sabiendo que había sacrificado su vida familiar en el altar de una causa que quizás ni siquiera triunfaría, que sus nietos crecerían recordándolo como el abuelo ausente, que su esposa envejecería con el miedo permanente de recibir una llamada informándole de que su marido había sido asesinado o arrestado por golpistas. El precio humano de mantener la democracia se pagaba en silencio, en pequeñas renuncias cotidianas, en comidas familiares canceladas, en cumpleaños perdidos, en conversaciones nunca mantenidas. ¿Cuántas familias como la suya estaban pagando ese mismo precio invisible mientras España intentaba construir algo que nunca antes había logrado mantener?
un sistema democrático estable. Bajo el Ministerio de Defensa, en un nivel al que solo tenían acceso 12 personas con autorización expresa del ministro, existía una sala que oficialmente no figuraba en ningún plano arquitectónico del edificio. Se accedía a ella mediante un ascensor de servicio que requería 2 llaves diferentes, operadas simultáneamente, y que descendía 2 plantas más abajo del último sótano registrado. La sala había sido construida durante el franquismo como búnker de emergencia en caso de ataque aéreo o disturbios civiles graves, y ahora servía como centro de coordinación para situaciones de crisis que no podían gestionarse en espacios regulares. Tenía comunicaciones encriptadas directas con la Zarzuela, con el Palacio de la Moncloa, con las capitanías generales de las 9 regiones militares y con instalaciones de inteligencia cuya ubicación exacta ni siquiera los propios usuarios conocían con certeza. Gutiérrez Mellado había ordenado la reactivación de aquella sala en octubre de 1978, cuando los informes del CSID comenzaron a multiplicar las referencias a conspiraciones en marcha. Desde entonces, cada semana, descendía a aquel espacio claustrofóbico, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban constantemente, se reunía con el jefe de inteligencia militar y con 2 oficiales de confianza absoluta, y revisaba listas que crecían con nombres de militares sospechosos de participar en actividades golpistas. Las reuniones en la sala subterránea seguían protocolos diseñados para minimizar riesgos de filtración. No se grababa nada, no se tomaban actas escritas. Los participantes llegaban y salían en horarios diferentes para evitar que los vieran juntos, y toda la información sensible se memorizaba en lugar de documentarse. Era una paradoja oscura que para defender la legalidad democrática tuvieran que recurrir a métodos que parecían sacados de una película de espías. Pero la realidad era que dentro del propio Ministerio de Defensa había oficiales cuya lealtad era dudosa, personal administrativo que podía tener simpatías ultraderechistas, sistemas de comunicación que posiblemente estaban siendo intervenidos por facciones conspirativas. La única forma de mantener información verdaderamente segura era tratarla como si estuvieran en territorio enemigo, con compartimentación estricta y asunción de que cualquier documento podía terminar en manos equivocadas. Gutiérrez Mellado odiaba profundamente aquella forma de trabajar porque contradecía todo lo que había aprendido sobre jerarquía y transparencia institucional, pero había aceptado que en tiempos excepcionales las reglas normales no aplicaban. La democracia se estaba construyendo usando herramientas heredadas de la dictadura, y esa contradicción lo carcomía internamente cada vez que descendía por aquel ascensor secreto hacia reuniones que técnicamente no existían. En una de esas reuniones, celebrada el 11 de enero de 1979, apenas una semana después del caótico entierro de Ortín, el jefe de inteligencia presentó información que heló la sangre de todos los presentes. Agentes infiltrados en círculos militares ultraderechistas habían detectado un incremento dramático en la frecuencia de reuniones clandestinas entre oficiales de distintas unidades. Los encuentros se celebraban en domicilios privados, en restaurantes discretos de las afueras de Madrid, en clubes de tiro donde la presencia de militares no llamaba la atención. Los nombres que aparecían en los informes incluían algunos que Gutiérrez Mellado conocía personalmente desde hacía décadas: coroneles con los que había servido en África, tenientes generales que habían sido sus subordinados en destinos anteriores, oficiales de inteligencia que habían trabajado bajo su mando. La lista contenía también nombres de civiles, periodistas de medios ultraderechistas, empresarios con vínculos franquistas, antiguos ministros del régimen anterior que nunca habían aceptado la transición. El patrón era claro. Se estaba formando una red conspiratoria que cruzaba las fronteras entre instituciones militares y sociedad civil, preparando infraestructura para un movimiento coordinado que podría activarse en el momento oportuno. El análisis de inteligencia estimaba que probablemente existían al menos 3 núcleos conspiradores diferentes, no necesariamente coordinados entre sí, pero compartiendo el mismo objetivo final: derrocar al gobierno de Suárez y revertir el proceso democrático.
Algunos grupos apostaban por un golpe rápido estilo Pinochet, con tanques en las calles y arresto masivo de políticos. Otros preferían una estrategia más sutil de presión gradual, acumulando incidentes que forzaran al rey a destituir a Suárez y nombrar un gobierno de tecnócratas militares. Había también quienes esperaban que ETA les hiciera el trabajo, que la violencia terrorista creara tal clima de caos que la población pidiera mano dura y el ejército pudiera intervenir con apariencia de legitimidad popular. Gutiérrez Mellado escuchó el informe completo sin interrumpir, tomando notas mentales, porque había prohibido papel en aquellas reuniones. Cuando el jefe de inteligencia terminó, hizo la única pregunta que importaba. ¿Tenemos capacidad de neutralizar estos núcleos antes de que actúen? La respuesta fue brutalmente honesta. No sin provocar una crisis institucional mayor. Muchos de estos oficiales ocupan puestos clave. Arrestarlos o destituirlos sin pruebas sólidas que puedan presentarse públicamente sería interpretado como una purga política, y eso podría precipitar exactamente lo que intentamos evitar. Era la trampa perfecta. Sabían que se estaba conspirando, conocían nombres y lugares, pero no podían actuar sin desencadenar la crisis que pretendían prevenir. La única estrategia viable era la vigilancia continua, la infiltración de informantes en los círculos sospechosos, la acumulación silenciosa de evidencias, esperando el momento en que pudieran desarticular la conspiración sin que pareciera un ataque del gobierno civil contra el ejército. Mientras tanto, Gutiérrez Mellado tenía que seguir apareciendo en público como si no supiera nada, seguir asistiendo a ceremonias donde probablemente había conspiradores entre los asistentes, seguir estrechando manos de oficiales que quizás soñaban con verlo arrestado. La paranoia dejó de ser un defecto psicológico para convertirse en herramienta de supervivencia. Cada saludo formal podía ocultar odio genuino. Cada reunión de Estado Mayor podía incluir participantes que simultáneamente asistían a reuniones clandestinas golpistas. Cada documento que firmaba podía ser copiado y filtrado a grupos que lo usarían como propaganda contra el gobierno. Dejó de confiar incluso en personas que habían sido leales durante años, porque la presión de aquellos meses podía convertir lealtades en traiciones con la rapidez de un viento cambiante. La sesión en la sala subterránea terminó pasadas las 11 de la noche. Gutiérrez Mellado subió solo en el ascensor, emergiendo en un pasillo vacío del ministerio, donde únicamente permanecía personal de guardia nocturna. Caminó hasta su despacho, encendió la lámpara del escritorio y se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad oscura, donde millones de españoles dormían sin saber que el país estaba caminando sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo. Encendió otro cigarrillo, el 20º del día, según su cuenta mental, y pensó en todo lo que no podía decirle a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Pensó en la cantidad de información tóxica que llevaba en la cabeza y que no podía compartir con nadie. Pensó en la soledad específica de quien conoce peligros que no puede revelar, porque revelarlos sería multiplicarlos. Y pensó también, aunque intentó no detenerse demasiado en esa idea, en cuánto tiempo más podría sostener aquella carga antes de que algo dentro de él se rompiera definitivamente, antes de que su cuerpo dijera basta, antes de que su mente comenzara a resquebrajarse bajo el peso de secretos que crecían como tumores en la oscuridad. ¿Sabían los conspiradores que él sabía de sus reuniones o jugaban creyéndose invisibles mientras los vigilaban desde las sombras del Estado que pretendían derrocar? Imaginad por un momento el círculo más íntimo de Manuel Gutiérrez Mellado. Oficiales de su Estado Mayor personal, jefes de sección del CSID, el médico que conocía su estado cardíaco real, el ayudante que lo acompañaba en las madrugadas difíciles. Personas unidas por un pacto no escrito. Proteger al hombre que intentaba proteger la democracia, incluso cuando eso significara mentir a sus propios compañeros de armas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Ahora, imaginad que en algún momento entre enero y febrero de 1979, al menos uno de esos hombres de confianza tomó una decisión diferente. Imaginad que alguien con acceso total a los secretos más peligrosos del Estado
decidió que la lealtad personal tenía un límite, que el proyecto democrático estaba destruyendo España, que había llegado el momento de elegir entre Gutiérrez Mellado y el futuro del país tal como ellos lo entendían. Por una de las versiones históricas que circulan en ambientes militares, habría existido ese tipo de infiltración dentro del círculo de confianza, aunque nunca se probó quién exactamente cruzó esa línea invisible. En el entorno del Ministerio de Defensa circulaban sospechas sobre posibles filtraciones. Oficiales que solicitaban permisos con frecuencia inusual, accesos nocturnos a archivos fuera de área de competencia, justificaciones técnicas que parecían demasiado perfectas. El sistema de seguridad registraba anomalías, pero cada vez las explicaciones resultaban suficientemente sólidas para no levantar alarmas inmediatas. Sin embargo, dejaban un rastro de incomodidad en quienes revisaban los protocolos. La atmósfera era de desconfianza institucionalizada. Se sabía que algo no funcionaba correctamente, pero identificar el origen exacto resultaba imposible sin destruir la poca cohesión que mantenía unido al equipo. Dentro del equipo de confianza de Gutiérrez Mellado, existía preocupación por la seguridad de los documentos clasificados. Archivos que aparecían alterados, carpetas fuera de su ubicación habitual, marcas sutiles que solo personal entrenado podría detectar. Según reconstrucciones posteriores basadas en testimonios de personal del Ministerio, se implementaron protocolos discretos de verificación, sistemas de marcas invisibles, orden particular de documentos, controles de acceso reforzados. Durante semanas, los controles parecían funcionar. Luego comenzaron a detectarse nuevas alteraciones. Alguien con acceso legítimo estaba revisando material clasificado fuera de horario. No era paranoia. Era un problema real de seguridad que requería investigación sin alertar a posibles infiltrados. El comandante Javier Sáenz había servido bajo las órdenes directas de Gutiérrez Mellado desde 1977, cuando fue asignado al recién creado Ministerio de Defensa como oficial de enlace con las capitanías generales. Era uno de los 12. Conocía los códigos de acceso a la sala subterránea, participaba en las reuniones semanales de inteligencia, manejaba información clasificada que podía tumbar gobiernos. Durante 2 años, había cumplido su trabajo con eficiencia impecable, sin cuestionar órdenes, sin mostrar signos de deslealtad. Pero algo cambió después del entierro de Ortín. Comenzó a llegar tarde a reuniones, siempre con excusas plausibles. Empezó a solicitar permisos breves para asuntos familiares con frecuencia inusual. Y en 3 ocasiones distintas, el sistema de seguridad del Ministerio registró que había accedido a archivos fuera de su área de competencia durante horarios nocturnos, cuando el edificio estaba casi vacío. Los accesos fueron detectados por protocolos automáticos de vigilancia interna, pero cada vez Sáenz presentó justificaciones técnicas aceptables. Estaba buscando precedentes históricos para un informe. Necesitaba verificar datos para una comparecencia parlamentaria. Había confundido códigos de clasificación. Las explicaciones eran suficientemente sólidas para no levantar alarmas inmediatas, pero dejaban un rastro de incomodidad en quienes revisaban los registros. El coronel Torres, ayudante personal de Gutiérrez Mellado y también miembro del Círculo de los 12, comenzó a sospechar en febrero cuando encontró documentos en el despacho del general que habían sido movidos de su posición habitual. Eran detalles mínimos que pasarían desapercibidos para cualquiera, pero Torres llevaba años organizando aquel escritorio y conocía la ubicación exacta de cada carpeta. Un informe del CECID sobre movimientos sospechosos en la tercera región militar había sido devuelto a su archivador con las páginas en orden inverso. Una lista de oficiales bajo vigilancia discreta aparecía con una marca casi imperceptible en el margen, como si alguien hubiera usado un bolígrafo para señalar nombres específicos. Torres no dijo nada a Gutiérrez Mellado inmediatamente, porque no tenía pruebas sólidas, solo intuiciones, y acusar a otro oficial del círculo íntimo sin evidencias contundentes podía destruir la poca confianza que mantenían unidos. Pero comenzó a vigilar. Instaló un sistema rudimentario de marcas invisibles en documentos sensibles. Un cabello colocado de forma específica entre páginas, pequeños pliegues en esquinas de papel, orden particular de carpetas que solo él conocía. Durante 3 semanas, las marcas fueron respetadas. Luego,
Una noche de finales de febrero, todas fueron alteradas. Alguien había revisado documentos clasificados durante la ausencia de Gutiérrez Mellado, y ese alguien tenía acceso legítimo al despacho. Torres activó entonces un protocolo de emergencia que existía precisamente para este tipo de situaciones. Sin informar a nadie más del círculo, contactó directamente con una unidad especializada del CSID que operaba fuera de las estructuras regulares de inteligencia militar. Les dio acceso limitado a los registros de entrada y salida del ministerio, cruzados con los horarios en que había detectado alteraciones en documentos. El análisis tomó 4 días y produjo un resultado que Torres había temido, pero esperaba. Durante las últimas 6 semanas, únicamente 3 personas habían accedido al despacho del ministro fuera de horario oficial, cuando él no estaba presente. Una era el propio Torres. Otra era el personal de limpieza nocturna, que trabajaba bajo supervisión de seguridad continua. La tercera era el comandante Sáenz, que como oficial de enlace tenía autorización permanente para dejar informes urgentes directamente en el despacho ministerial. En 2 de las ocasiones en que se detectaron alteraciones de documentos, Sáenz había estado en el edificio según los registros de acceso. Podía ser coincidencia, pero las coincidencias repetidas dejaban de ser estadísticamente creíbles cuando involucraban información de seguridad nacional. Torres se enfrentó a un dilema moral brutal. Si informaba a Gutiérrez Mellado de sus sospechas sin pruebas absolutas, el general tendría que tomar decisiones imposibles: arrestar o apartar a un oficial de confianza basándose en indicios, arriesgándose a destruir la moral del equipo si resultaba ser un error. O no hacer nada y asumir el riesgo de tener un infiltrado con acceso a los secretos más sensibles del Estado. Si no informaba y sus sospechas eran correctas, estaba permitiendo activamente que información clasificada llegara a manos de conspiradores. Después de 2 noches sin dormir, Torres tomó una decisión intermedia: vigilancia intensificada sin revelación. Instaló un sistema de monitoreo más sofisticado en el despacho, aparentemente como parte de una actualización rutinaria de seguridad. Comenzó a llevar duplicados de documentos especialmente sensibles a una caja fuerte personal en su propia oficina. Y estableció un protocolo encubierto con el CSID para rastrear cualquier filtración de información sin que la investigación fuera visible desde dentro del ministerio. Era caminar por una cuerda floja. Si Sáenz era leal y descubría que lo vigilaban, la confianza quedaría destruida. Si era un traidor y sospechaba que habían detectado sus movimientos, podría volverse más cuidadoso o más peligroso. Lo que Torres no sabía entonces era que sus sospechas, aunque correctas en dirección, eran incompletas en alcance, porque el comandante Sáenz no era el único miembro de los 12 que había tomado una decisión diferente. Había al menos otro, posiblemente 2, que también habían cruzado la línea invisible que separaba la lealtad personal de lo que consideraban lealtad superior a España. No conspiraban juntos porque ni siquiera sabían de la existencia mutua como infiltrados. Operaban en paralelo, pasando información a núcleos golpistas diferentes, respondiendo a cadenas de mando distintas. Era la pesadilla perfecta para cualquier sistema de seguridad. Infiltración múltiple no coordinada, donde descubrir a un traidor no garantizaba haber encontrado a todos. Y lo más peligroso era que estos hombres no se consideraban traidores. En sus propias mentes eran patriotas que cumplían con un deber superior. Creían genuinamente que Gutiérrez Mellado, pese a sus décadas de servicio militar, había sido capturado por la ilusión democrática, que estaba conduciendo al ejército hacia la irrelevancia política, que alguien tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Esa certeza moral hacía su traición infinitamente más peligrosa que si actuaran por dinero o ambición personal, porque no había forma de negociar con hombres que creían estar salvando a España de sí misma. ¿Cuántos otros círculos de confianza en el Estado español de aquellos meses estaban siendo erosionados desde dentro por personas que servían simultáneamente a 2 lealtades incompatibles? Después de que todo terminó, cuando los historiadores revisaron las fortunas personales y las trayectorias políticas de quienes rodeaban las estructuras de poder durante aquellos años críticos,
emergió un patrón que muchos no querían ver mientras ocurría. Hubo hombres que se beneficiaron enormemente del caos. Hubo carreras que florecieron precisamente porque la transición estuvo a punto de fracasar. Hubo fortunas que se construyeron sobre el miedo al golpe militar, sobre contratos de seguridad privada firmados por empresarios aterrorizados, sobre inversiones especulativas que apostaban por inestabilidad política. Sectores que ocupaban cargos suficientemente altos para tener influencia real, pero suficientemente laterales para no atraer escrutinio público intenso. Personas que después del 23 de febrero de 1981 ascendieron con velocidad sospechosa hasta posiciones que durante la transición les habían sido negadas. No se trata de señalar nombres sin pruebas, sino de reconocer que existió ese patrón, el oportunismo que jugó a todas las bandas simultáneamente. Algunos oficiales del ámbito logístico y de coordinación de suministros entendieron tempranamente que la transición probablemente sobreviviría, pero que el miedo al golpismo sería útil durante décadas. Áreas aparentemente aburridas como gestión de contratos y propiedades militares controlaban presupuestos millonarios y decidían qué empresas recibían adjudicaciones. Un oficial inteligente en esas posiciones podía acumular favores, establecer redes de contactos con proveedores privados, posicionarse como intermediario entre el Estado y el sector empresarial de defensa. Cuando Gutiérrez Mellado intentó reformar el sistema de adquisiciones militares para hacerlo más transparente, hubo resistencias administrativas que ayudaban a empresarios a sortear los nuevos controles mediante complejidad burocrática. Nunca cruzando líneas procesables, siempre con negación plausible, pero estableciendo conexiones que después resultarían provechosas. El doctor Fernández llevó un registro privado, no oficial, de la evolución física del general durante aquellos meses. Tensión arterial que oscilaba violentamente entre picos de hipertensión durante crisis y caídas bruscas durante las pocas horas de descanso. Frecuencia cardíaca en reposo que había aumentado 15 latidos por minuto respecto al año anterior. Temblor fino en las manos que Gutiérrez Mellado intentaba controlar juntándolas detrás de la espalda durante reuniones formales. Insomnio crónico tratado con medicación que funcionaba cada vez peor. El médico anotó en sus registros personales, que nunca compartió con nadie mientras el general vivía: paciente presenta síndrome de estrés postraumático continuo, sin trauma específico único, sino acumulación de microtraumas políticos repetidos. El organismo está respondiendo como si viviera en estado de guerra permanente. Pronóstico sin cambio de circunstancias. Colapso físico en periodo de 6 a 12 meses. Cuando intentó comunicarle este diagnóstico a Gutiérrez Mellado, con toda la claridad que la amistad de décadas permitía, recibió como respuesta una sonrisa cansada y una frase que resumía la imposibilidad práctica de seguir consejos médicos sensatos. Miguel Ángel, si me retiro ahora por salud, la mitad del país dirá que huí porque me sentía culpable, y la otra mitad dirá que el gobierno me apartó porque era un estorbo. En cualquier caso, los golpistas lo interpretarán como señal de debilidad. Así que seguiremos adelante hasta que esto termine, o hasta que mi cuerpo diga literalmente basta. Había también cambios más sutiles que solo quienes lo trataban diariamente podían detectar. Su voz, siempre grave y controlada, había adquirido una ronquera permanente, producto de fumar 2 cajetillas diarias y de hablar durante horas en reuniones tensas. Sus gestos al manipular documentos se habían vuelto más bruscos, menos precisos, como si las manos ya no respondieran con la coordinación de antes. Y había desarrollado una tic nerviosa que aparecía únicamente bajo presión extrema. Pasarse el dedo índice por el cuello de la camisa, como si le apretara, un gesto inconsciente de ahogo que revelaba exactamente cómo se sentía emocionalmente. Torres lo vio hacer ese gesto durante una reunión especialmente tensa del Consejo de Ministros en abril, donde discutían medidas antiterroristas sin poder decir en voz alta que el verdadero peligro no venía solo de ETA, sino de sectores del propio Estado. Lo vio repetirse durante una ceremonia militar en mayo,
cuando un coronel retirado se acercó para saludar y le dijo en voz suficientemente alta para que otros escucharan: «Mi general, hay muchos que rezamos para que esto termine pronto». La frase era ambigua. Podía interpretarse como apoyo o como amenaza velada. Gutiérrez Mellado respondió con cortesía formal, esperó a que el coronel se alejara y luego se pasó el dedo por el cuello de la camisa 3 veces en 10 segundos. Pero hubo un patrón que algunos investigadores detectaron años después al revisar contratos públicos de aquel periodo. Empresarios que habían sido señalados discretamente por inteligencia como financiadores de publicaciones ultraderechistas retiraban súbitamente sus apoyos, como si hubieran sido advertidos de que estaban bajo vigilancia. Y poco después, algunos de esos mismos empresarios firmaban contratos millonarios con el Ministerio de Defensa. Podía ser coincidencia. Podía ser que decidieran por iniciativa propia cambiar de estrategia. Podía ser que los contratos se adjudicaran mediante procedimientos completamente limpios. Pero las coincidencias acumuladas comenzaban a dibujar un patrón reconocible para quienes buscaban conexiones entre información filtrada y beneficios comerciales posteriores. Gutiérrez Mellado nunca reveló públicamente si tenía certeza sobre quién lo había traicionado dentro de su círculo. Murió 14 años después del 23F, sin haber identificado públicamente infiltrados. Quizás sospechaba, quizás tenía listas mentales, pero guardó silencio, posiblemente porque no tenía pruebas suficientemente sólidas, posiblemente porque creía que señalar culpables sin evidencia definitiva habría reabierto heridas que España necesitaba mantener cerradas para consolidar la democracia. Ese silencio permitió que la narrativa oficial de la transición fuera una historia más limpia de lo que realmente fue. Había oportunistas que jugaron a todas las bandas, había lealtades cuestionables, había enriquecimiento sin rendir cuentas claras, y muchos de esos actores terminaron considerándose participantes dignos en la construcción democrática. Existe una pregunta que la historia oficial nunca respondió satisfactoriamente. ¿Por qué ciertos oficiales que durante los años críticos ocuparon solo posiciones técnicas sin protagonismo político visible ascendieron tan rápidamente después del 23F? ¿Qué servicios prestaron que justificaran recompensas tan generosas? ¿A quién debían favores que se pagaron mediante nombramientos estratégicos? Los archivos oficiales contienen pocas respuestas. Las biografías autorizadas de la transición apenas mencionan estos casos. Y cuando algunos de esos actores murieron décadas después, los obituarios los describieron como discretos servidores del Estado, sin entrar en detalles sobre cómo exactamente sirvieron ni a quién benefició su servicio. La historia los absolvió por omisión, porque señalarlos habría implicado admitir que la transición no fue solo un proceso heroico, sino también un mercado donde se negociaron lealtades, se pagaron silencios y se recompensaron traiciones útiles. Lo más inquietante no era que hubieran desaparecido, sino el patrón de qué había desaparecido y qué permanecía intacto. Los documentos perdidos eran precisamente aquellos que resultarían más útiles para conspiradores. Nombres de infiltrados del CECID en grupos golpistas, protocolos de seguridad para protección de autoridades, planes de contingencia en caso de intento de golpe. Todo lo que permitiría a potenciales golpistas identificar a quién vigilar, a quién neutralizar, qué medidas defensivas sortear. En cambio, permanecían en los archivos documentos igualmente clasificados, pero menos operativamente útiles. Análisis políticos generales, informes económicos, estudios sociológicos sobre actitudes militares. Quien estaba sustrayendo información sabía exactamente qué buscaba y para qué lo necesitaba. No era un robo indiscriminado, sino una operación de inteligencia ejecutada por alguien con acceso legítimo al sistema y comprensión profunda de su contenido. Gutiérrez Mellado ordenó investigación interna inmediata cuando le informaron del problema, pero la investigación enfrentó límites kafkianos.
No podían interrogar a todos los oficiales con acceso a archivos clasificados sin revelar que había una filtración. Y revelar la filtración alertaría al infiltrado de que lo buscaban. Decidieron entonces una estrategia más sutil. Comenzaron a introducir en los archivos documentos falsos con información aparentemente sensible, pero técnicamente inútil o incluso contraproducente para conspiradores. Eran cebos diseñados para rastrear quién los extraía y a dónde llegaban. Por ejemplo, un falso informe sobre fecha prevista de legalización de partidos regionalistas radicales, con una fecha inventada, o una lista falsa de oficiales considerados para ascenso preferente por lealtad democrática, con nombres elegidos cuidadosamente. Si esos documentos aparecían citados en panfletos ultraderechistas o en conversaciones intervenidas, sabrían que la cadena de filtración estaba activa. Durante 6 semanas, los cebos permanecieron intactos. Luego, en junio, 2 de ellos desaparecieron, y 3 semanas después, un panfleto clandestino distribuido en cuarteles citaba textualmente información de uno de los documentos trampa. La operación había funcionado. Ahora sabían con certeza que había infiltración activa, que los documentos robados llegaban a redes de distribución ultraderechista y que el tiempo entre sustracción y uso público era de aproximadamente 3 semanas. Pero seguían sin saber quién dentro del sistema estaba ejecutando las extracciones. Torres intensificó la vigilancia sobre el comandante Sáenz, que seguía siendo su principal sospechoso. Pero Sáenz no cometió ningún error detectable. Su comportamiento era impecable. Sus justificaciones para accesos nocturnos seguían siendo técnicamente aceptables, y en 2 ocasiones sometió voluntariamente dispositivos personales a revisión de seguridad cuando el protocolo no lo exigía, como si supiera que lo vigilaban y quisiera demostrar transparencia. Era posible que fuera genuinamente inocente y que las sospechas de Torres fueran paranoia producida por el ambiente de tensión general. Era posible también que fuera culpable, pero extremadamente profesional en cubrir sus rastros. O era posible que fuera inocente de la sustracción de documentos, pero culpable de otros tipos de filtración que no dejaban rastro físico. Conversaciones verbales, información memorizada y transmitida oralmente, señales discretas a contactos externos. La multiplicidad de posibilidades paralizaba la acción porque cada decisión equivocada podía precipitar consecuencias catastróficas. Arrestar al hombre equivocado destruiría la confianza interna. No arrestar al hombre correcto permitiría que continuara el sabotaje. Gutiérrez Mellado vivía en ese limbo de incertidumbre, sabiendo que entre las personas en las que confiaba había al menos una que lo traicionaba, pero sin poder identificarla con certeza suficiente para actuar. Era una forma sofisticada de tortura psicológica. El enemigo no estaba fuera, sino dentro. No atacaba con armas, sino con silencios estratégicos. No se revelaba, sino que permanecía oculto bajo capas perfectas de lealtad aparente. ¿En qué momento la vigilancia necesaria se convertía en paranoia destructiva que hacía imposible cualquier relación de confianza genuina? Cuando los historiadores revisaron las fortunas personales y las trayectorias políticas de quienes rodeaban a Manuel Gutiérrez Mellado durante aquellos años críticos, emergió otro nombre que apareció consistentemente en los márgenes de cada crisis sin estar nunca en el centro visible de ninguna. Un hombre que ocupaba un cargo suficientemente alto para tener influencia real, pero suficientemente lateral para no traer escrutinio público intenso. Un hombre que después del 23 de febrero de 1981, cuando el intento de golpe fracasó y Gutiérrez Mellado se convirtió en héroe nacional por enfrentarse a Tejero, ascendió con velocidad sospechosa hasta posiciones de poder que durante la transición le habían sido negadas repetidamente. El general José María Sánchez Roca no era un nombre que el público español reconociera fácilmente. No había protagonizado escenas dramáticas en el Congreso, ni había dado discursos memorables sobre democracia. Durante los años de Gutiérrez Mellado en el Ministerio de Defensa, Sánchez Roca ocupó posiciones técnicas en logística militar y coordinación de suministros, áreas aparentemente aburridas que raramente aparecían en periódicos. Pero esas áreas aburridas controlaban presupuestos millonarios, decidían qué empresas recibían contratos de armamento, gestionaban propiedades militares en proceso de desafectación.
Eran áreas donde un oficial inteligente y sin escrúpulos excesivos podía acumular favores, establecer redes de contactos con proveedores privados, posicionarse como intermediario necesario entre el Estado y el sector empresarial de defensa. Sánchez Roca hizo exactamente eso durante años, construyendo pacientemente una red de influencia económica mientras sus compañeros más ideológicos se desgastaban en batallas políticas públicas. Cuando Gutiérrez Mellado intentó reformar el sistema de adquisiciones militares para hacerlo más transparente y competitivo, Sánchez Roca apoyó públicamente la reforma mientras privadamente ayudaba a empresarios amigos a entender cómo sortear los nuevos controles. Cuando hubo investigaciones sobre irregularidades en contratos, Sánchez Roca siempre proporcionaba documentación técnica tan compleja que los investigadores se perdían en laberintos burocráticos sin llegar nunca a conclusiones definitivas. Pero su verdadero golpe maestro fue más sutil y más perverso. Sánchez Roca entendió antes que muchos otros que la transición iba a sobrevivir, que el golpismo fracasaría, pero que el miedo al golpismo sería útil durante décadas. Así que jugó a dos bandas. Públicamente era un militar leal al proceso democrático, eficiente y discreto. Privadamente mantenía contactos cordiales con oficiales ultraderechistas, nunca comprometiéndose explícitamente con sus planes, pero tampoco denunciándolos. Asistía a las mismas cenas privadas donde se hablaba de soluciones extraordinarias para tiempos extraordinarios. Asentía cuando otros oficiales criticaban a Gutiérrez Mellado como traidor. Pero nunca firmaba nada. Nunca participaba directamente en conspiraciones operativas. Nunca cruzaba la línea que lo convertiría en golpista procesable. Era el compañero de viaje perfecto, suficientemente cercano para que los ultras confiaran en él, suficientemente distante para tener relación plausible si todo explotaba. Y mientras tanto, invertía en empresas de seguridad privada cuyo valor se multiplicaría si la amenaza golpista se mantenía viva en el imaginario colectivo. Compraba propiedades militares desafectadas a precios de saldo, usando testaferros, sabiendo que su valor se dispararía cuando la especulación inmobiliaria alcanzara esas zonas. Establecía sociedades offshore en paraísos fiscales que no se descubrirían hasta décadas después. Cuando en 1982 los tribunales condenaron a los golpistas del 23F, Sánchez Roca estaba ya perfectamente posicionado para la siguiente etapa. Había demostrado lealtad al sistema democrático simplemente por no haber participado activamente en el golpe, aunque nunca lo hubiera denunciado tampoco. Había acumulado suficiente capital político entre militares reformistas como para ser considerado confiable. Y había construido una fortuna personal estimada en varios millones de pesetas, cantidad imposible de acumular con salario militar legal, pero muy posible mediante décadas de comisiones discretas, participaciones en sociedades instrumentales y aprovechamiento de información privilegiada sobre decisiones de adquisiciones militares. Los periodistas que intentaron investigar sus finanzas chocaron contra estructuras corporativas tan complejas que resultaba imposible rastrear el origen exacto del dinero. Cuando le preguntaban directamente, Sánchez Roca respondía con documentación contable aparentemente impecable y amenazas legales contra quien insinuara irregularidades sin pruebas sólidas. Para 1985 ocupaba un puesto en la junta directiva de la mayor empresa de seguridad privada de España. Había sido nombrado asesor del Ministerio de Defensa con un salario generoso y aparecía regularmente en eventos sociales del establishment madrileño junto a empresarios, políticos y antiguos compañeros de armas que ahora ocupaban posiciones relevantes en la democracia consolidada. El contraste con Gutiérrez Mellado era brutal y revelador. El general que había arriesgado su vida y su salud manteniendo al ejército dentro de la legalidad constitucional se retiró en 1981 sin haber acumulado fortuna personal significativa, viviendo de su pensión militar en un apartamento modesto de Madrid, dedicando sus últimos años a una fundación contra la drogadicción que funcionaba con presupuesto limitado y voluntarismo. Murió en 1995 en accidente de tráfico, cuando se dirigía precisamente a un acto de esa fundación, sin honores de Estado especialmente llamativos, con funeral discreto. Mientras tanto,
Sánchez Roca vivía en un chalet de lujo en La Moraleja. Conducía automóviles alemanes que costaban lo que un trabajador medio ganaba en 5 años, y cuando apareció brevemente en un documental sobre la transición en los años 90, habló piadosamente de aquellos tiempos difíciles donde todos hicimos lo que pudimos por España, sin especificar exactamente qué había hecho él, aparte de enriquecerse. Los periodistas que señalaron esta disparidad fueron acusados de resentimiento anticapitalista o de no entender las complejidades de la economía de mercado. Nadie investigó seriamente si parte de la fortuna de Sánchez Roca provenía de haber vendido información a conspiradores durante los años 70. Nadie verificó si sus sociedades offshore habían recibido transferencias de fondos procedentes de sectores empresariales ultraderechistas que financiaban el golpismo. Nadie comprobó si su ascenso meteórico después del 23F había sido realmente mérito profesional o pago diferido por servicios prestados durante años de conspiración. Pero hubo un detalle que emergió en archivos desclasificados décadas después y que resultó profundamente perturbador. Entre los documentos sustraídos del Ministerio de Defensa durante 1979 había uno especialmente sensible. Un informe del CECID sobre cuentas bancarias utilizadas para financiar actividades ultraderechistas, incluyendo nombres de empresarios y militares retirados que contribuían económicamente a publicaciones golpistas y a redes de apoyo logístico para grupos conspirativos. Ese informe desapareció en mayo de 1979. 3 semanas después, varios de los empresarios nombrados en el documento retiraron súbitamente sus apoyos económicos a publicaciones ultra, como si hubieran sido advertidos de que estaban bajo vigilancia. Y 2 meses después, uno de esos empresarios firmó un contrato millonario de suministros con el Ministerio de Defensa, contrato gestionado precisamente por la sección de logística que dirigía Sánchez Roca. Podía ser coincidencia, podía ser que el empresario hubiera decidido por iniciativa propia cambiar de estrategia política. Podía ser que el contrato se hubiera adjudicado mediante procedimientos completamente limpios, basados únicamente en criterios técnicos y económicos. Pero las coincidencias acumuladas comenzaban a dibujar un patrón reconocible. Información clasificada desaparecía. Personas nombradas en esa información modificaban su comportamiento como si hubieran sido advertidas. Y luego esas mismas personas establecían relaciones comerciales provechosas con secciones del ministerio controladas por oficiales cuya lealtad al proyecto democrático era ambigua. Gutiérrez Mellado nunca supo con certeza quién lo había traicionado. Murió 14 años después del 23F, sin haber identificado públicamente a infiltrados dentro de su círculo de confianza. Quizás sospechaba, quizás tenía listas mentales de nombres probables, pero nunca lo reveló, quizás porque no tenía pruebas suficientemente sólidas, quizás porque creía que señalar culpables sin evidencia definitiva habría reabierto heridas que España necesitaba mantener cerradas para consolidar la democracia. Su silencio permitió que hombres como Sánchez Roca prosperaran sin rendir cuentas. Permitió que la narrativa oficial de la transición fuera una historia limpia de buenos contra malos, demócratas contra golpistas, cuando la realidad era infinitamente más sucia. Había oportunistas que jugaron a todas las bandas simultáneamente. Había patriotas cuestionables que se enriquecieron con el caos. Había lealtades que se vendieron al mejor postor sin que nadie pagara precio político o legal por ello. Y lo más obsceno de todo era que muchos de esos hombres terminaron sus vidas considerándose héroes de la transición, participantes dignos en la construcción de la democracia española, mientras el hombre que realmente había arriesgado todo moría relativamente olvidado en una carretera de provincia. Pero incluso mientras aquellas traiciones ocultadas maduraban en silencio, el calendario avanzaba inexorablemente hacia una fecha que cambiaría todo. En la madrugada del 19 de febrero de 1981, 4 días antes de que Antonio Tejero irrumpiera armado en el Congreso, un sobre Manila sin remitente apareció sobre el escritorio de Manuel Gutiérrez Mellado. No había pasado por registro de entrada, no figuraba en el control de seguridad nocturna. Simplemente
estaba allí cuando el general llegó a su despacho a las 6:30 de la mañana, como si hubiera materializado durante la noche. El comandante Torres lo encontró primero y activó protocolos de seguridad, revisión con detector de metales, inspección visual, fotografías de posición original. Solo entonces lo abrió. Dentro había un único documento de 3 páginas mecanografiadas sin firma, sin membrete oficial, sin clasificación de seguridad. Pero el contenido era devastador. Era la transcripción de una conversación telefónica entre 2 generales cuya identidad estaba codificada mediante iniciales, celebrada supuestamente el 14 de febrero. En ella discutían con detalle operativo un plan para neutralizar la votación de investidura que debía celebrarse el 23. Mencionaban unidades militares específicas que habían prometido apoyo. Hablaban de la necesidad de mantener al rey aislado de información hasta el último momento. Y lo más inquietante, uno de los generales mencionaba explícitamente que había obtenido confirmación de que el obstáculo principal será eliminado antes del inicio de operaciones. No especificaban quién era ese obstáculo, pero Torres entendió inmediatamente que se referían a Gutiérrez Mellado. El general leyó el documento completo sin cambiar de expresión. Luego lo releyó más despacio, deteniéndose en ciertos párrafos. Finalmente, lo dejó sobre el escritorio y permaneció inmóvil durante casi 2 minutos, mirando hacia la ventana donde el amanecer comenzaba a iluminar Madrid. Torres esperaba órdenes: activar protocolos de emergencia, alertar al CSID, informar al rey, arrestar a los generales mencionados. Pero Gutiérrez Mellado dijo algo completamente inesperado. Es falso, o al menos parcialmente falso. Alguien quiere que actuemos basándonos en esto. Torres tardó un momento en procesar la afirmación. ¿Cómo puede estar seguro? Gutiérrez Mellado señaló 3 detalles técnicos en la transcripción que no concordaban con protocolos reales de comunicación militar cifrada. Errores sutiles que solo alguien con décadas de experiencia en inteligencia podría detectar, pero errores al fin. La conversación podía ser real en esencia, pero la transcripción había sido manipulada, aumentada, dramatizada. O podía ser completamente inventada por alguien que conocía suficiente jerga militar para hacerla creíble, pero cometía pequeños deslices que la delataban como falsificación. El problema era determinar qué porcentaje era verdad operativa y qué porcentaje era provocación diseñada para forzar una reacción prematura del gobierno. Porque esa era la trampa perfecta. Si Gutiérrez Mellado actuaba basándose en el documento, arrestando a generales identificados mediante iniciales que probablemente correspondían a personas reales, estaría dando a los conspiradores exactamente la excusa que necesitaban: el gobierno civil atacando preventivamente al ejército sin pruebas públicamente presentables, confirmando la narrativa ultra de que la democracia era una dictadura encubierta que perseguía a militares patriotas. Pero si no actuaba y el documento contenía, aunque fuera un 20% de verdad operativa, estaría permitiendo que un golpe de Estado se ejecutara sin intentar impedirlo, cuando había sido advertido con 4 días de antelación. Era la variación más cruel del dilema que había enfrentado durante años. Cualquier acción podía precipitar la crisis, pero la inacción también. La única diferencia era que ahora el margen de tiempo se había reducido a días en lugar de meses, y la amenaza contra su vida personal ya no era velada, sino explícita. Alguien dentro del sistema de seguridad del Estado había logrado colocar aquel documento en su despacho, sorteando todos los controles. Ese alguien quería que supiera que sabían dónde estaba, que podían alcanzarlo cuando quisieran, que la protección oficial era ilusoria. Y lo más aterrador, ese alguien apostaba a que Gutiérrez Mellado entendería el mensaje, pero no podría hacer nada efectivo para neutralizarlo sin desencadenar exactamente lo que intentaba evitar. Durante las siguientes 72 horas, el general operó en 2 niveles simultáneos de realidad. En el nivel visible, mantuvo su agenda habitual: reuniones con mandos militares, coordinación con el Ministerio del Interior sobre seguridad para la votación de investidura,
llamadas con el rey para actualizar situación. En el nivel invisible, activó una operación de inteligencia extremadamente discreta para verificar si alguna parte del documento anónimo correspondía a realidad factual. Usó únicamente 3 personas de confianza absoluta, ni siquiera Torres conocía todos los detalles. Pusieron bajo vigilancia intensificada a los 2 generales cuyas iniciales probablemente correspondían a las del documento. Interceptaron comunicaciones sin autorización judicial, violando técnicamente la ley, pero justificándolo como defensa de la Constitución. Y descubrieron algo que confirmaba los peores temores. Uno de los generales había efectivamente mantenido reuniones con oficiales de unidades clave durante la semana anterior. Las reuniones no eran técnicamente ilegales, podían justificarse como coordinación rutinaria. Pero el patrón temporal y la selección de participantes coincidían demasiado perfectamente con lo descrito en el documento anónimo para ser casualidad. Gutiérrez Mellado se enfrentaba entonces a una certeza horrible. El golpe iba a intentarse, probablemente en la fecha prevista, y él no tenía forma de detenerlo sin provocar una crisis constitucional que podía ser peor que el propio golpe. Arrestar preventivamente a generales basándose en vigilancia ilegal era imposible. Revelar públicamente la amenaza podía crear pánico que facilitara el golpe al generar sensación de caos. Pedir al rey que interviniera directamente era arriesgado porque si los conspiradores tenían información sobre movimientos del rey, podían adelantar su calendario. La única estrategia viable era prepararse para responder cuando el golpe se ejecutara, tener listas las contramedidas, asegurar que las unidades leales estuvieran alertadas sin que pareciera alerta formal, y confiar en que el edificio institucional que habían construido durante 4 años resistiría el embate. Era apostar la democracia a una carta, pero era la única carta que le quedaba. El 20 de febrero, Gutiérrez Mellado mantuvo una conversación telefónica de exactamente 7 minutos con el rey. No hay transcripción oficial de esa llamada porque se realizó mediante línea no registrada. Pero Torres, que estaba en el despacho durante la conversación, escuchó al general decir únicamente: «Majestad, todo está preparado. Cuando llegue el momento, sabrán qué hacer». Después colgó, encendió un cigarrillo y dijo en voz baja como hablando consigo mismo: «Ahora solo queda esperar y ver si hemos calculado bien». Sabía ya entonces que dentro de 3 días estaría de pie frente a guardias civiles armados mientras la democracia española se jugaba en directo ante millones de espectadores. 38 años después del 23 de febrero, en un apartamento modesto del barrio de Salamanca, en Madrid, un hombre de 92 años aceptó por primera vez hablar ante cámaras sobre lo que realmente sucedió durante aquellos días finales. El comandante retirado, Javier Torres, había guardado silencio durante décadas, rechazando ofertas de periodistas, rechazando propuestas de escribir memorias, viviendo de su pensión militar en relativa oscuridad. Pero en enero de 2019, cuando supo que le quedaban pocos meses de vida por un cáncer avanzado, decidió que ciertas verdades no podían morir con él. La entrevista completa dura 4 horas. Nunca se emitió en televisión porque contiene revelaciones que varias instituciones del Estado prefirieron mantener confidenciales. Pero existe una transcripción, depositada en archivos del Congreso, con fecha de desclasificación prevista para 2050. Torres habla con voz quebrada por la edad, pero con memoria intacta, sobre detalles que otros participantes negaron o minimizaron. Habla sobre el documento anónimo del 19 de febrero, que nunca figuró en informes oficiales. Habla sobre operaciones de vigilancia ilegal que técnicamente violaban la Constitución que intentaban defender. Y habla sobre algo que nadie más ha confirmado públicamente: que Manuel Gutiérrez Mellado sabía desde el 20 de febrero que iba a morir durante el intento de golpe. La noche del 20 al 21 de febrero, según testimonio de Torres, Gutiérrez Mellado lo llamó a su despacho pasadas las 11. No había nadie más en el edificio salvo personal de guardia nocturna. El general tenía sobre la mesa 2 sobres cerrados,
uno dirigido a su esposa, otro dirigido al rey. Le pidió a Torres que los guardara en lugar seguro y que los entregara únicamente si él moría durante los próximos días. Torres intentó protestar, decir que eran precauciones innecesarias, que la seguridad estaba controlada. Gutiérrez Mellado lo interrumpió con un gesto cansado. Javier, sé lo que va a pasar. Sé que intentarán matarme durante el golpe porque soy el único militar de alto rango que con certeza se opondrá físicamente. Y sé que no puedo esconderme porque eso sería abandonar mi responsabilidad. Así que acepta los sobres, guárdalos, y si sobrevivo, los quema sin abrirlos. Torres tomó los sobres con manos temblorosas. Nunca tuvo que entregarlos porque Gutiérrez Mellado sobrevivió al 23 de febrero, aunque apenas. Pero conservó los sobres durante décadas en una caja fuerte personal. Cuando finalmente los abrió en 2018, después de que todos los protagonistas directos hubieran muerto, descubrió que uno contenía instrucciones detalladas para su funeral, pidiendo ceremonia militar sencilla, sin grandes honores. El otro era una carta de 2 páginas dirigidas al rey, explicando por qué había tomado ciertas decisiones durante la transición que podían parecer excesivas o ilegales, pero que consideraba necesarias para preservar la democracia. Era básicamente una confesión de que había cruzado líneas rojas constitucionales, había ordenado vigilancia sin autorización judicial, había mantenido informaciones clasificadas ocultas incluso al propio gobierno. Y pedía que si moría durante el golpe, esas acciones no fueran usadas para desacreditar el proyecto democrático, sino entendidas como sacrificios necesarios en tiempos excepcionales. Torres llora durante la entrevista cuando describe la mañana del 23. Llegó al Congreso acompañando a Gutiérrez Mellado como parte de su escolta personal. Vio cómo el general saludaba a diputados con cortesía formal, cómo ocupaba su escaño junto a Adolfo Suárez, cómo revisaba documentos de la votación con expresión concentrada. No mostraba nerviosismo visible, pero Torres conocía sus tics, la forma en que pasaba el dedo por el cuello de la camisa cuando estaba bajo máxima tensión, la forma en que apretaba la mandíbula cuando se preparaba para algo difícil. Y aquella mañana hacía ambas cosas con frecuencia inusual. Cuando comenzó la votación y los primeros diputados empezaron a depositar sus papeletas, Torres vio cómo Gutiérrez Mellado miraba discretamente hacia las puertas del hemiciclo, como si esperara algo. Y entonces las puertas se abrieron violentamente. Guardias civiles armados irrumpieron gritando órdenes. Tejero apareció con pistola en mano. Disparos al aire. Caos instantáneo. La mayoría de los diputados se tiraron al suelo o se agacharon detrás de escaños. Pero Gutiérrez Mellado hizo exactamente lo contrario. Se puso de pie. Torres intentó sujetarlo, arrastrarlo hacia abajo, protegerlo. El general lo apartó con un gesto brusco y caminó directamente hacia Tejero. Lo que siguió quedó grabado en las cámaras que milagrosamente siguieron funcionando. Un hombre de 68 años, sin arma, enfrentándose a guardias civiles con subfusiles, ordenándoles de poner las armas, siendo zarandeado, casi derribado, manteniendo la dignidad mientras me empujaban. Pero lo que las cámaras no grabaron, porque ocurrió en ángulo muerto, fue lo que Torres vio desde su posición en el suelo. Uno de los guardias civiles apuntó directamente a la cabeza de Gutiérrez Mellado durante aproximadamente 3 segundos. No disparó. Torres nunca supo por qué. Quizás órdenes superiores de no matar a oficiales de alto rango para evitar convertirlos en mártires. Quizás el propio guardia civil no pudo ejecutar la orden cuando tuvo al general desarmado frente a él. Quizás simple azar, vacilación de último segundo. Pero durante esos 3 segundos, la vida de Gutiérrez Mellado y probablemente el destino de la transición española dependieron de la decisión de un hombre cuyo nombre nunca se supo con certeza. Torres dice en la entrevista: vi la muerte pasar rozando a mi general. Vi cómo el dedo del guardia civil se tensaba sobre el gatillo. Y vi cómo finalmente bajaba el arma y empujaba al general hacia atrás en lugar de disparar. Creo que ese guardia civil salvó la democracia española sin saberlo.
porque si hubieran matado a Gutiérrez Mellado en directo ante las cámaras, la reacción habría sido impredecible, quizás irreversible. Adolfo Suárez se levantó entonces para ayudar al general. Entre ambos, simbolizaron la resistencia civil ante el golpe militar. Pero fue Gutiérrez Mellado quien tomó la decisión de levantarse primero, sabiendo que probablemente lo matarían, haciéndolo de todos modos, porque entendía que alguien tenía que mostrar que el Estado democrático no se rendiría sin luchar. Las horas siguientes fueron agonía de incertidumbre. Los golpistas mantuvieron secuestrado al Congreso durante toda la noche. Gutiérrez Mellado permaneció junto a Suárez, conversando en voz baja, manteniendo la calma cuando otros diputados comenzaban a desmoronarse por el estrés. Torres, que también estaba secuestrado aunque en área distinta del hemiciclo, lo vio fumar un cigarrillo tras otro, agotando las reservas que llevaba en los bolsillos y luego pidiendo a otros diputados que compartieran los suyos. En un momento dado, cerca de las 3 de la madrugada, Torres logró acercarse. Gutiérrez Mellado le preguntó: ¿Los sobres están seguros? Torres asintió. El general sonrió por primera vez en horas. Bien, parece que no van a hacer falta. Fue su forma de decir que había entendido que no iban a ejecutarlos esa noche, que el plan golpista estaba fracasando, que si hubieran querido matarlo lo habrían hecho en las primeras horas cuando el caos era máximo. La conversación duró menos de un minuto porque un guardia civil los separó bruscamente. Pero fue suficiente para que Torres entendiera que su general había calculado correctamente incluso en medio del horror. El golpe iba a fracasar, porque no tenían apoyo suficiente en las estructuras militares clave, porque el rey no los había respaldado, porque la mayoría silenciosa del ejército había decidido finalmente obedecer a la Constitución en lugar de a la nostalgia franquista. Cuando todo terminó, cuando el rey habló por televisión ordenando explícitamente el cese del golpe, cuando Tejero finalmente se rindió en la mañana del 24 de febrero, Gutiérrez Mellado salió del Congreso caminando con dificultad, apoyándose en Torres. Rechazó atención médica inmediata, rechazó escolta especial reforzada, pidió que lo llevaran directamente a casa. Allí lo esperaba su esposa María del Carmen, que había pasado 18 horas sin saber si estaba vivo. Se abrazaron en silencio. Y según Torres, que los acompañó hasta la puerta del apartamento, escuchó al general decir con voz quebrada: «Se acabó. Podemos descansar». Pero no descansó. Los meses siguientes fueron de juicios, declaraciones, comparecencias. Gutiérrez Mellado tuvo que testificar sobre qué sabía previamente, cuándo lo supo, por qué no actuó. Tuvo que defenderse de insinuaciones de que su inacción había facilitado el golpe. Tuvo que soportar que algunos de los mismos conspiradores a los que había enfrentado lo acusaran ahora de haber montado todo como provocación para desacreditar al ejército. La paradoja era obscena. El hombre que había arriesgado su vida oponiéndose físicamente al golpe era interrogado como si fuera responsable de no haberlo evitado. Aguantó porque no le quedaba más remedio, pero Torres vio cómo cada comparecencia lo desgastaba un poco más, cómo su salud se deterioraba, cómo la victoria moral del 23F se convertía en derrota psicológica de los meses posteriores. ¿Sabía alguien fuera de su círculo íntimo que aquel héroe televisado estaba destruyéndose internamente bajo el peso de culpas que nunca debió cargar? El 23 de febrero de 1981 comenzó para Manuel Gutiérrez Mellado a las 5:15 de la madrugada, cuando su cuerpo lo despertó antes de que sonara el despertador. Había dormido aproximadamente 3 horas, interrumpidas por despertares frecuentes, sueños confusos, donde mezclaba escenas de la guerra civil con imágenes del Congreso. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a María del Carmen, fue al baño, se miró al espejo y vio lo que había visto cada mañana durante meses. Un hombre viejo, cuyo rostro mostraba cansancio acumulado que ninguna cantidad de sueño podía reparar. Se duchó con agua fría para despejarse. Se afeitó con cuidado metódico. Se puso el uniforme militar que había preparado la noche anterior. Cada gesto era rutina automatizada de décadas. Pero aquella mañana, cada gesto
llevaba peso adicional de saber que podían ser los últimos. Desayunó solo en la cocina: café negro, tostada con mantequilla, zumo de naranja. Repasó mentalmente la agenda del día. Llegada al Congreso a las 11. Votación de investidura prevista para después del mediodía. Protocolos de seguridad que conocía de memoria. Nombres de oficiales que debían estar en posiciones clave. Todo estaba preparado en teoría. En práctica, sabía que la teoría se desmoronaría en cuanto comenzara el caos real. A las 6:30 salió del apartamento. Torres lo esperaba en el automóvil oficial. Durante el trayecto hasta el ministerio apenas hablaron. Gutiérrez Mellado revisaba documentos en el asiento trasero. Torres conducía concentrado en el tráfico matutino de Madrid. El día era gris, frío, con amenaza de lluvia que finalmente no se materializó. En el ministerio, el general dedicó las siguientes 3 horas a trabajo burocrático rutinario: firma de autorizaciones de destino, revisión de presupuestos, llamadas protocolarias con mandos regionales. Era teatro deliberado. Quería que todo pareciera normal, que nadie detectara tensión especial, porque cualquier señal de alerta podía hacer que los conspiradores modificaran planes. A las 9:30 llegó el doctor Fernández para chequeo médico no programado que Torres había solicitado sin informar al general. Gutiérrez Mellado aceptó el examen con resignación. Tensión arterial elevada, pero dentro de márgenes manejables con medicación. Frecuencia cardíaca ligeramente acelerada. El médico le preguntó si había dormido bien. Mintió diciendo que sí. El médico no insistió porque entendía que aquella mañana las mentiras piadosas eran más útiles que verdades incómodas. Le dio 2 pastillas adicionales para mantener presión controlada durante el día y le hizo prometer que si sentía dolor en el pecho, pediría atención inmediata. Gutiérrez Mellado prometió, sabiendo que no cumpliría si el dolor llegaba en momento inoportuno. A las 10:40 salió del ministerio hacia el Congreso. Tráfico denso en centro de Madrid. Torres conducía por rutas alternativas, evitando aglomeraciones. Durante el trayecto, el general encendió un cigarrillo y dijo como pensando en voz alta: «Si algo sale mal hoy, quiero que sepas que has sido leal hasta el final. Eso cuenta más de lo que imaginas». Torres no supo qué responder. Siguió conduciendo en silencio, mientras Gutiérrez Mellado terminaba el cigarrillo, mirando por la ventanilla cómo Madrid pasaba indiferente a su lado. Millones de personas viviendo vidas normales, sin saber que antes del anochecer, la democracia española se jugaría en una votación que quizás nunca llegaría a completarse. Llegaron al Congreso a las 11:05. Control de seguridad en entrada. Saludo formal con otros diputados y ministros que llegaban para la sesión. Gutiérrez Mellado caminaba con paso firme, espalda recta, expresión neutral. Pero Torres notaba detalles que otros no veían. Cómo sus manos temblaban ligeramente cuando firmaba el registro de asistencia, cómo apretaba los labios cuando cruzaban el vestíbulo, cómo se pasaba el dedo por el cuello de la camisa con frecuencia nerviosa. Dentro del hemiciclo, ocupó su escaño junto a Adolfo Suárez. Conversaron brevemente sobre temas intrascendentes mientras la sala se llenaba de diputados. A las 12:15 comenzó formalmente la sesión. Leopoldo Calvo Sotelo, candidato a la presidencia, empezó su discurso de investidura. Gutiérrez Mellado escuchaba con atención aparente, pero Torres, situado en galería superior como parte de escolta, veía cómo el general miraba discretamente hacia las puertas cada pocos minutos, como si esperara algo específico. Pasaron 30 minutos. Pasó 1 hora. Calvo Sotelo continuaba su intervención. Algunos diputados parecían adormecerse por el tono monótono del discurso. Todo parecía transcurrir con normalidad, aburrida de sesión parlamentaria rutinaria. Y entonces, a las 6:23 de la tarde, las puertas se abrieron violentamente. El ruido fue como explosión en el silencio del hemiciclo. Guardias civiles con tricornio y armas largas irrumpieron gritando órdenes. Antonio Tejero apareció con pistola en mano disparando al techo. El estruendo de los disparos multiplicado por la acústica de la sala. Gritos, confusión,
diputados arrojándose al suelo, cámaras de televisión grabando todo en directo. Gutiérrez Mellado no se tiró al suelo, se puso de pie. Torres gritó desde la galería, intentando advertirle que se agachara, pero su voz se perdió en el caos general. El general caminó directamente hacia Tejero, con expresión de furia contenida. Le ordenó de poner las armas. Tejero lo ignoró. Gutiérrez Mellado avanzó más cerca. 2 guardias civiles lo agarraron por los brazos, intentando inmovilizarlo. Él se resistió con fuerza sorprendente para sus 68 años. Forcejearon, lo zarandearon. Adolfo Suárez se levantó para ayudarlo. Más guardias civiles convergieron. Durante aproximadamente 90 segundos, que parecieron eternos, la escena se convirtió en símbolo visual perfecto. Poder civil desarmado enfrentándose a poder militar armado. Democracia resistiendo golpismo. Legalidad oponiéndose a fuerza bruta. Las cámaras grabaron todo. Millones de españoles vieron en directo cómo un general anciano se negaba a rendirse mientras hombres armados lo empujaban. Finalmente lo forzaron a sentarse. Pero había cumplido su propósito: mostrar que no todos en el ejército apoyaban el golpe, que había militares leales a la Constitución dispuestos a arriesgar la vida defendiéndola. Ese gesto duró menos de 2 minutos, pero definió su legado histórico más que 4 años de reformas burocráticas. Las horas siguientes fueron pesadilla de lenta agonía. Secuestrados en el Congreso sin saber qué pasaba afuera, sin información sobre posición del rey, sobre reacción de capitanías generales, sobre movilización de unidades militares. Tejero y sus hombres controlaban el hemiciclo con armas, pero parecían también desconcertados, esperando órdenes o apoyos que no llegaban. Gutiérrez Mellado permaneció sentado junto a Suárez, conversando en susurros. Torres los veía desde la distancia sin poder acercarse. A medida que pasaban las horas, sin que se produjera ejecución masiva de diputados, sin que llegaran refuerzos golpistas, sin que el rey respaldara el movimiento, comenzó a ser evidente que el plan estaba fracasando. Pero nadie sabía cuánto tardaría el fracaso en materializarse, ni qué harían los golpistas cuando entendieran que habían perdido. Pasada la medianoche, Gutiérrez Mellado comenzó a sentir dolor en el pecho. No era infarto, pero se acercaba peligrosamente. Presión como yunque aplastándole el esternón. Dificultad para respirar profundo. Sudor frío. Intentó disimularlo, pero Suárez se dio cuenta y llamó discretamente a un diputado médico que había entre los secuestrados. El médico improvisó examen rudimentario bajo vigilancia de guardias civiles. Pulso acelerado, tensión probablemente alta, aunque no tenían instrumental para medir. Le dio una pastilla de nitroglicerina que llevaba en botiquín personal y le ordenó permanecer quieto, no hablar, respirar despacio. Gutiérrez Mellado obedeció, porque no le quedaban fuerzas para resistirse. Cerca de las 3 de la madrugada, el rey apareció en televisión nacional ordenando explícitamente el cese del golpe y la obediencia a la Constitución. La noticia llegó al Congreso mediante transistor que uno de los guardias civiles llevaba oculto. Tejero se desmoronó visiblemente al escuchar las palabras del rey. Su plan dependía del respaldo monárquico que acababa de esfumarse. Pasaron horas adicionales de negociación hasta que finalmente, en la mañana del 24, los golpistas se rindieron. Los diputados fueron liberados. Gutiérrez Mellado salió caminando con ayuda de Torres, rechazando camilla, rechazando ambulancia, insistiendo en volver a casa por sus propios medios. En el automóvil, durante el trayecto, dijo únicamente: «Hemos ganado, pero ha costado demasiado». Torres no preguntó qué había costado exactamente, porque lo sabía. Había costado años de salud, había costado relaciones familiares destruidas, había costado confianza en compañeros traicionada, había costado la inocencia de creer que las instituciones democráticas se sostienen solas, sin que alguien tenga que sacrificar su vida manteniéndolas en pie. ¿Entendió el país el precio real que aquel hombre pagó?
¿O solo vio la imagen televisada del héroe, sin comprender el infierno invisible que había vivido para llegar a ese momento? Manuel Gutiérrez Mellado renunció a su cargo de vicepresidente del gobierno semanas después del 23F. Oficialmente por motivos de salud, extraoficialmente porque había cumplido su misión y su cuerpo ya no resistía más. Los años siguientes los dedicó a tareas menos visibles. Consejero del Consejo de Estado, presidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, apariciones ocasionales en actos institucionales donde se mantenía en segundo plano. Nunca escribió memorias. Nunca concedió entrevistas extensas sobre los años de la transición. Guardó silencio sobre quién lo había traicionado, sobre qué secretos conocía, sobre cuánto había sacrificado realmente. María del Carmen envejeció a su lado, recuperando lentamente al marido que había perdido durante años de servicio al Estado. Sus nietos lo conocieron finalmente como abuelo presente, en lugar de figura ausente. Murió el 15 de diciembre de 1995, en accidente de tráfico, cuando se dirigía a un acto de la Fundación contra la Droga, a los 83 años, habiendo sobrevivido a la Guerra Civil, al franquismo, a la transición y al intento de golpe que pudo acabar con todo. Su funeral fue discreto, militar, sin grandes aspavientos mediáticos. La democracia que había ayudado a construir seguía en pie, más consolidada, menos frágil. Pero otros protagonistas de aquellos años tuvieron destinos diferentes. El comandante Sáenz, sospechoso de filtración nunca probada, ascendió después del 23F hasta posiciones de responsabilidad en inteligencia militar. Se retiró con honores. Murió en 2003 sin que nadie investigara formalmente su fortuna personal inexplicable. El general Sánchez Roca prosperó en el sector privado de defensa, acumuló riqueza considerable, falleció en 2007 siendo descrito en obituarios como discreto servidor del Estado, sin que nadie mencionara las sospechas nunca confirmadas de que había jugado a dos bandas durante la transición. Los empresarios que financiaron publicaciones golpistas retiraron apoyos cuando fueron advertidos discretamente, firmaron contratos millonarios con el Estado poco después y terminaron sus vidas como respetables hombres de negocios sin rendir cuentas sobre el origen exacto de fortunas construidas en tiempos de caos. Los archivos que desaparecieron nunca reaparecieron. Las investigaciones sobre filtraciones se cerraron sin conclusiones. Los nombres de infiltrados dentro del círculo de confianza de Gutiérrez Mellado permanecieron en limbo de sospecha sin confirmación judicial. España decidió colectivamente que era más importante mirar hacia adelante que exigir justicia por traiciones del pasado. El país que emergió del 23F era democracia consolidada, pero también era país de silencios estratégicos, de memorias selectivas, de perdones no solicitados. Gutiérrez Mellado simbolizó la parte heroica de esa transición. El militar leal que arriesgó todo defendiendo la legalidad constitucional. Pero alrededor de ese símbolo hubo docenas de actores cuyas lealtades fueron ambiguas, cuyas motivaciones mezclaban patriotismo con oportunismo, cuyas fortunas crecieron sobre el miedo colectivo al retorno autoritario. La historia oficial los integró a todos en narrativa de éxito democrático, porque excluirlos habría implicado admitir que la transición no fue proceso limpio, sino mercado, donde se negociaron traiciones, se pagaron silencios y se recompensaron ambigüedades útiles. Hoy, 4 décadas después, España vive en democracia estable, que funciona con normalidad aburrida de instituciones consolidadas. Los nietos de quienes vivieron la transición no conocieron dictadura ni golpes militares. Para ellos, Gutiérrez Mellado es nombre en libro de historia, imagen granulada en video antiguo, figura lejana de época que parece perteneciente a otro país. No saben cuánto costó construir lo que ahora dan por sentado. No saben cuántos hombres como él sacrificaron salud, familia, paz mental, para que ellos pudieran votar sin miedo. No saben tampoco cuántos otros
aprovecharon ese sacrificio para enriquecerse sin rendir cuentas. La pregunta que nadie formuló con suficiente intensidad durante décadas permanece sin respuesta satisfactoria. ¿Quién exactamente se benefició del caos de aquellos años? ¿Dónde están hoy los herederos de fortunas construidas sobre información filtrada y contratos turbios? ¿Por qué ningún tribunal investigó seriamente las conexiones entre sectores empresariales que financiaron golpismo y esos mismos sectores que después prosperaron con contratos del Estado democrático? ¿Por qué los nombres de infiltrados dentro de estructuras de seguridad nunca se revelaron públicamente, pese a que archivos desclasificados sugieren que fueron identificados? ¿Fue esa omisión precio necesario de la reconciliación nacional? ¿O fue simplemente impunidad disfrazada de pragmatismo político? Manuel Gutiérrez Mellado murió sin responder esas preguntas públicamente. Llevó sus secretos a la tumba porque creyó que España necesitaba cerrar heridas en lugar de reabrir debates. Quizás tuvo razón. Quizás sin ese silencio la democracia no se habría consolidado. O quizás ese silencio permitió que los beneficiarios del caos escaparan sin rendir cuentas, construyendo dinastías de poder sobre traiciones nunca castigadas. La verdad probablemente está en algún punto intermedio imposible de determinar con certeza. Lo único seguro es que hubo un hombre que pagó precio enorme defendiendo instituciones que otros intentaban destruir. Y hubo otros hombres que jugaron a todas las bandas, sobrevivieron, prosperaron y murieron siendo recordados como patriotas, sin que nadie cuestionara demasiado fuerte qué exactamente habían hecho durante los años en que todo podía derrumbarse. ¿Merecía España conocer sus nombres? ¿O fue mejor olvidar en nombre de la paz?